Hola a todos, ¿cómo andan? Fran Castro de Mercados Trading. Hoy les traigo un nuevo video donde vamos a hablar sobre la carrera de un trader. En este video vamos a charlar un poco sobre los instrumentos financieros, específicamente sobre las acciones. Sin perder más tiempo, ¿qué veremos el día de hoy? ¿Qué es una acción? ¿Por qué las sociedades emiten acciones? ¿Qué tipo de acciones existen? ¿Cuáles son los derechos de los accionistas? ¿Y qué es este concepto del split y contra split? Bien, sin perder más tiempo, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es una acción? Una acción es la parte en la cual se divide el capital social de una sociedad anónima. Por ejemplo, tenemos una sociedad conformada por 10 accionistas, en donde cada uno de los accionistas hizo un aporte de 10 pesos. Entonces, si hacemos cada aporte de 10 pesos por cada uno de los accionistas, que son 10, tenemos un capital total de 100 pesos. Si queremos dividir este capital social en número de acciones, bueno, podríamos dividirla, por ejemplo, en 10 acciones. Cada una de esas 10 acciones tendría que tener un valor nominal, que ese es el valor que va a estar representando del capital, de 10 pesos. Bien, o podríamos hacer 100 acciones de valor nominal 1 peso. Bien, la idea es que tanto el valor nominal con el número de acciones coincida con el capital social. Luego, esto sería distribuido entre los números de accionistas, que le va a permitir a ellos tener la representación de un derecho sobre ese capital social. Bien, entonces, y en síntesis podríamos decir que una acción simplemente es las distintas partes en las cuales se va fraccionando o dividiendo el capital social de una sociedad anónima. ¿Por qué las empresas emiten acciones? Ya algo dijimos en el primer video, que las empresas tienen dos formas de financiarse con el mercado. Por un lado, pueden hacerlo mediante lo que es la emisión de acciones. Una empresa hace una emisión de acciones y a la hora de vender esas acciones al público inversor recibe dinero, bien, para luego aplicarlo, por ejemplo, a un proyecto productivo. Bien, otra de las formas en las cuales las empresas suelen financiarse en el mercado es mediante la creación de obligaciones negociables. Bien, mediante lo que es la introducción de obligaciones negociables al mercado, las empresas permiten obtener financiamiento obligándose a devolver capital más intereses por un tiempo determinado. El punto importante aquí es ver cómo se lo toma al inversor. En el caso de emitir acciones, el inversor pasa a ser un socio de la empresa. En cambio, en el caso de emitir obligaciones negociables, el inversor pasa a ser un acreedor. Por lo tanto, muchas veces las empresas prefieren emitir obligaciones negociables para no ceder participación mediante lo que es la emisión de las acciones. Bien, ahora ya sabemos lo que es una acción, ya sabemos por qué emiten acciones las empresas. Ahora veremos cuáles son los tipos de acciones que existen. Bien, por un lado podremos encontrar lo que son las acciones ordinarias. Las acciones ordinarias son las que ustedes habitualmente comercializan en el mercado. Estas acciones ordinarias van a otorgar el derecho a voto y un derecho económico. Bien, entiéndase por derecho económico a lo que respecta a dividendos. Luego tenemos las que son acciones preferentes. A diferencia de las acciones ordinarias, las acciones preferentes suelen tener un dividendo fijo o periódico. En cambio, las acciones ordinarias, uno va a tener el derecho a percibir ese dividendo cuando la asamblea decida la distribución de dividendos, ya sea en efectivo o en acciones. Luego tenemos las acciones de participación. Estas acciones de participación representan una participación, valga la redundancia, en el capital social, pero no suelen tener lo que es derecho a voto. Bien, a compensación de esta ausencia de voto suele darse algunos derechos económicos de estilo preferente.
Luego tenemos lo que son las acciones no rescatables y las rescatables. La única diferencia que existe entre uno y otro es si al momento de emitir dichas acciones, la empresa estipula un momento en el cual se las van a rescatar o no. Bien, si no se estipula un momento de rescate, serán acciones no rescatables. Si se estipula un momento o fecha para rescatarlas del mercado, serán acciones rescatables. Recuerden nuevamente, las que compramos y vendemos nosotros habitualmente son las acciones ordinarias. Bien, ¿qué derechos tengo como accionista? Como accionista yo tengo el derecho a participar de la asamblea. Bien, esa reunión de socios yo tengo el derecho de participar, tengo el derecho a pedir explicaciones, por ejemplo, sobre determinadas circunstancias, tengo derecho a votar en la asamblea. Bien, como accionista también tengo derecho a percibir dividendos. Si se va a llevar a cabo lo que es una distribución de dividendos, como accionista yo tengo el derecho a percibirlos, tanto en acciones como en efectivo. Como accionista también tengo derecho a suscribir de forma preferente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos acciones de una sociedad y esa sociedad quiere aumentar su capital o va a aumentar su capital, como accionistas tenemos el derecho a decirle a la sociedad que queremos tener una preferencia a la hora de suscribir. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de esperar a que nuevos accionistas adquieran las acciones, nosotros vamos a tener una preferencia sobre ellos. Bien, luego tenemos el derecho a liquidación de la sociedad. Si una sociedad, digamos, se liquida, quiere decir que, por ejemplo, entra en quiebra, nosotros tendremos el derecho a percibir el remanente de dicha liquidación. Sepan ustedes que primero se va a cumplir con las obligaciones frente a los acreedores y posteriormente vamos a tener nosotros el derecho de participar de dicha liquidación. Y por último tenemos otro derecho, que este no es un derecho general, por así decirlo, que es el de convocar asamblea. Bien, no todos podemos convocar asamblea. Para poder convocar a una asamblea se necesita al menos el 5% de las acciones con derecho a voto. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre qué establece la CNB con respecto a los dividendos. Este es un tema bastante interesante e importante. Dijimos que como accionista tenemos el derecho a percibir dividendos. Esos dividendos pueden ser percibidos en efectivo o en acciones. Bien, cuando la asamblea establece que se va a distribuir dividendos en efectivo, tiene un periodo de 30 días para hacer efectivo, valga la redundancia, el pago de dichos dividendos en efectivo. Bien, en cambio, cuando los dividendos son en acciones y la asamblea resuelve que va a dar o que va a distribuir dichos dividendos en acciones, primero deberá presentar dicha decisión a la CNB dentro de los 10 días hábiles de tomada la decisión. Y una vez que la CNB le dé el visto bueno, tendrá un plazo máximo de 3 meses para hacer efectiva dicha distribución. Así que es importante que ustedes sepan los plazos de tanto los dividendos en efectivo como los dividendos en acciones. Otro punto que, si bien no está reflejado dentro de lo que es esta pregunta, es importante que lo sepan. Ustedes van a hacer o van a tener el derecho de percibir los dividendos siempre y cuando su operación ya esté liquidada al momento de lo que denominamos generalmente como el famoso corte de cupón. Bien, aquí les recomiendo ver el video que hicimos anteriormente sobre los tipos de operaciones. Y por último, ¿qué es un split y un reversal split? Bien, aquí lo representé mediante dos imágenes para que sea bien gráfico lo que quiero representar o quiero contarles con respecto a estos dos conceptos que suelen verse muy seguido en el mercado. Primer punto, el split, este de aquí. El split simplemente hace referencia a una reducción en el valor nominal de la acción y en contraposición un aumento del número de acciones. Bien, de esta manera el accionista no se ve perjudicado porque si bien el valor nominal de sus acciones bajó, ahora va a tener un mayor número en compensación de acciones. Fíjense,
Aquí teníamos una sola acción cuyo valor nominal era de 100 pesos y se dividió en dos acciones de valor nominal 50. Entonces tenemos la misma capacidad que al inicio. ¿Cuál es el objetivo de hacer un split o por qué las empresas hacen un split? Por lo general es para darle una mayor liquidez. En nuestro mercado vimos una el año pasado que fue con Mirgor, la cual estaba cotizando por encima de los 1.200 pesos. Se decidió hacer un split para darle una mayor liquidez. Ahora, ¿cuál es el estudio que se ha hecho con los splits? Los splits por lo general generan un efecto positivo en el inversor. Este efecto positivo viene más que nada producto de una percepción. ¿Por qué? Porque si yo antes para comprar una acción tenía que pagar 1.000 pesos y ahora tengo que pagar, supongamos, 300 pesos, voy a decir, está mucho más barata la acción que antes. Sin embargo, lo que refiere al split, la empresa no ha cambiado en nada, mantiene toda su estructura. Lo único que ahora hay un mayor número de acciones en circulación, por lo cual parece ser que es más barato. Sin embargo, la acción sigue siendo la misma, lo que es el valor de la acción. Bien, por lo tanto se dice que a la larga las acciones que se han sufrido un split vuelven o retornan al valor inicial pre-split. Bien, luego tenemos lo que es lo opuesto, lo que es el contra-split. Fíjense, aquí tenemos 10 acciones cuyo valor nominal es 10. Y fíjense que se hace un contra-split, donde estas 10 acciones ahora pasan a representarse mediante una sola acción de 100 pesos. Bien, ¿por qué las empresas suelen hacer contra-split? Bien, si tenemos por ejemplo una empresa, vamos a suponer, cuyo valor es 2 pesos, bien, cuyo precio, disculpen, es 2 pesos. Y queremos que esta acción parezca mucho más importante, digamos, mucho más valorizada, podríamos hacer un contra-split. De esa manera, una acción que vale 2 pesos puede pasar a valer 10 pesos. Bien, de esa manera uno podría percibir como que es una acción, entre comillas, mucho más prestigiosa. Ahora, efecto contrario al split. Si dijimos que en el split nos puede parecer más barata el efecto split y nos da motivos para comprar la acción porque pensamos o de hecho está demostrado que a la larga suele retornar al valor inicial, pero la empresa nada ha cambiado. Bien, en el contra split sucede lo opuesto. Si ahora una acción que tenía un precio de 2 vale 10, yo voy a decir, no, si antes valía 2 y ahora vale 10 no la voy a comprar, en todo caso la voy a vender. Bien, además hagamos este razonamiento, nada ha cambiado en la empresa, pero ahora cuesta más adquirir esa acción. Por lo tanto, está demostrado que a la larga suelen volver al precio inicial de 2 pesos. Bien, entonces bueno, esto ha sido todo por este video. Son los temas más importantes referente a acciones. En el próximo video vamos a hablar un poco sobre lo que son títulos públicos y obligaciones negociables, que en la práctica son lo mismo, nomás que se están diferenciando de quién es el emisor. Así que bueno, les agradezco que hayan escuchado y visto el video. Estaremos en contacto en nuevas oportunidades. Saludos.